Ok. En todas las iglesias de donde viene este pueblo que está aquí delante de nosotros, cuando íbamos a la iglesia y nos hablaban de la gran ramera del Apocalipsis, de las copas, de los sellos, de los truenos, siempre pensábamos que era algo que ya lo teníamos claro, ¿no? Que algún día Dios nos enseñará. Y todos los pastores predicábamos, como yo también, un pastor de la iglesia cristiana de línea fuerte, en obediencia, pero a personas, pero cero profecía. Porque también es justificable que yo no haya entendido esto cuando era un pastor cristiano. ¿Por qué? Porque simplemente no era para mí ese libro de Apocalipsis. Ese libro de Apocalipsis vino sellado para cuando asome al final de los tiempos un pueblo que diga, yo soy Israel. Entonces, ahí sí, el que es digno de abrir los sellos empezó a abrir al destinatario, que no era la iglesia cristiana, por eso es que no se entiende, y yo lo digo con mucho respeto. Entonces, cuando estábamos en los púlpitos, enseñábamos el catolicismo, porque yo era protestante. El catolicismo es la gran ramera, miren que tiene la corona, tiene vestido rojo y es púrpura y escarlata. Y Roma se asienta sobre 7 colinas. Pero no podíamos estar más equivocados. No. Porque si nosotros vemos desde la perspectiva, después de ver todo este estudio, usted se va a dar cuenta que yo, siendo un pastor protestante de terno y corbata, no era diferente que el cura que tiene sotana, era el mismo, porque solo era una ramificación, solamente con diferente entendimiento en ciertas partes. ¿Por qué? Porque teníamos el mismo manual, la Biblia. Si yo uso el manual y el uno se ve de una manera, el otro se viste de otra manera, pero estamos usando el mismo manual, la misma traducción. Entonces, también es parte de eso, ¿ya? Y la gran ramera, ustedes van a ver que no es una religión. La gran ramera es una ciudad y hay mucho contexto de por qué se hace gran ramera. Que realmente viene a ser esposa. ¿Ustedes creen que el Eterno le tomó a Roma? ¿Dónde está en la Biblia que tomó a Roma por esposa el Eterno? No dice, ¿no es cierto? Pero sí tomó por esposa a un pueblo y se asentó con su venia en Jerusalén. Entonces, alguien que se vuelve fornicario o adúltero o ramera, ¿quién es? La esposa que tiene un convenio con el Eterno y se mete con otros esposos. Vemos una escena que ustedes se van a maravillar también, que Yeshua, lo que yo le estoy diciendo es copiado de Yeshua, del discurso que él tuvo con una mujer samaritana, o sea, una mujer que estaba en el lugar donde estaban las 10 tribus en 700 años antes de Yeshua, en un pozo. Yeshua va al pozo y encuentra a una mujer. ¿Qué está haciendo Yeshua? Lo mismo que estaba haciendo ahí Moisés en un pozo. ¿Y qué hace Moisés en un pozo? Lo mismo que hace Jacob en un pozo. ¿Y qué hace Jacob en un pozo? Lo mismo que hace Isaac en un pozo, lo mismo que hace su padre Abraham en un pozo, buscando esposa, su esposa perdida. Eso solo en contexto. Entonces, partiendo de esto, yo les invito a ver este video que han hecho los hermanos para compactar la información, ¿no? Entonces, ya hemos explicado en estudios anteriores los sellos, las trompetas y las copas de ira. Hoy, a más de exponer el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, buscamos cambiar un paradigma común dentro del cuerpo del Mesías, pues de no hacerlo, no podríamos cumplir con el mandamiento que dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas». Así que, veamos, en el capítulo anterior se mencionan las copas de ira, o juicio del Eterno al trono de la bestia, situada en Jerusalén. En este episodio 16 del libro de Revelaciones, vimos cómo inicia con 2 visiones de Juan.
La primera, una señal en los cielos que anuncian los 7 ángeles con las copas de ira. Y la segunda, un escenario en aquel lugar donde ahora se encuentra Yeshua mostrando una actividad protocolaria posterior al descenso del mismo con su ejército para recuperar la tierra. Después de estas visiones, se le muestra y nos narran los efectos que estas copas de ira tendrán en Medio Oriente, preparando todo para la guerra en Jarmegido, donde se enfrentarán las fuerzas armadas del nuevo orden mundial contra el ejército imperial del hombre de pecado, una lucha por el poder, reclamando una Jerusalén devastada y la tierra del pacto como trofeo del vencedor, y por supuesto, la hegemonía mundial. Y es en este tiempo que los cielos se abren para dar ingreso al asombroso poderío militar de Yeshua ben David, acabando con las tropas terrestres de ambos bandos, destruyendo así en pedazos el tablero de ajedrez de las entidades que gestionaron esta guerra. Y la majestad de su navío de guerra estelar aterriza sobre el Monte de los Olivos por última vez, pues este se vuelve un valle enorme, cambiando la topografía de Jerusalén entera, abriendo una fuente de agua en una cúspide del Monte Moriah, donde se ubicará muy pronto el templo de Yahweh. Y esto es un resumen del capítulo 16 con parte del capítulo 20, pero en el texto vemos 2 capítulos parentéticos muy importantes, el 17 y 18, y hoy hablaremos del primero. Cronológicamente, inicia antes de que se derramen en la tierra las copas de ira, pues dice que uno de los 7 ángeles que tenían las copas habló con Juan y le explicó el misterio de la mujer, la gran ramera y el juicio final. La mujer, como es llamada en el verso 18, nos ayuda a entender que está hablando de una mujer casada, pues así lo manifiesta el griego. Una que tiene marido, que tiene pacto. En este verso 1 la llama la gran ramera en español, pero en griego es porné, cuya traducción adecuada sería fornicaria, la gran fornicaria, que hace referencia a una mujer que, ya sea por dones o no, se prostituye o se mezcla con un sinnúmero de hombres para conseguir su propósito. Y esto arrastra consigo un sentido espiritual también, pues en cuanto a las escrituras, cuando habla de fornicación, no se limita al sexo con rameras, es específico al señalar a prostitutas o sacerdotisas de los templos paganos. Este título de fornicaria es algo igual de ilegal, pero más degradante que un simple adulterio. Y esta simple frase como la mujer que has visto nos ayuda a entender de quién habla, pues ya sabemos que es una mujer casada, con pacto. Desde ya debemos empezar a descartar las interpretaciones cristianas que afirman que habla del catolicismo romano o del Vaticano, o peor aún, las líneas mesiánicas que apuntan al Islam. Ninguna de las anteriores goza de un pacto como para llamarla mujer fornicaria. Ahora, el mismo verso 18 nos señala que la mujer es la gran ciudad, un título que es otorgado a Jerusalén en este mismo libro de Apocalipsis. En su capítulo 11 nos dice que los cadáveres de los 2 testigos estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde también el Mesías fue sacrificado. Esta es Jerusalén, la gran ramera. El capítulo 16 del mismo libro nos dice algo similar, que la gran ciudad fue partida en 3 partes, y está hablando de Jerusalén. En Isaías la identifica como la ramera, diciendo, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuviste de justicia, y en ella habitó equidad, pero ahora los homicidas. Jeremías no se queda atrás, también hablando de Jerusalén en estos días finales, le llama la gran ciudad, diciendo, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Yahweh con esta gran ciudad? Y le responderá, porque dejaron el pacto de Yahweh su Elohim y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. Y Juan, en el capítulo 21, al volver a hablar con uno de los 7 ángeles, antes de que derramaran las plagas postreras sobre la tierra, también le llama a Jerusalén, y esta vez a la nueva, como la gran ciudad. Ahora sí nos hace todo sentido legal que le llamen mujer ramera, o esposa fornicaria en griego, porque Jerusalén fue la ciudad que el Eterno escogió para sí mismo, el monte de su herencia, monte apartado, pero llegó a ser fornicaria, mezclándose con muchas naciones, pueblos y lenguas. Esto de acuerdo a las palabras del mismo ángel, al dar la interpretación de las aguas donde se sienta la ramera en el verso 15. Esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y los testigos de Yeshua, que en la Reina Valera le traduce como mártires, pero son sus testigos, los que vieron y oyeron, todos los que por causa de su testimonio, y no solo de vida, sino por su divulgación del reino, encontraron la muerte. Yeshua, Esteban, Jacobo, de los que tenemos registrados, murieron en Jerusalén por orden del Sanedrín. Otros como Juan,
Pedro, Pablo, fueron apresados y golpeados en Jerusalén, y aún en naciones extranjeras, estos encontraron la muerte por orden y cartas del Sanedrín, que no solo dieron su venia, sino que presionaron para callarlos con la muerte. Y todo esto dirigido desde Jerusalén. Ninguna otra ciudad en el mundo ha cargado con la sangre de los santos y los profetas como Jerusalén. Ya lo dijo el Adón Yeshua: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ni Roma ni el Islam han hecho esto con los santos, ni tampoco podrían violar el pacto con el Eterno de serle infiel al esposo, debido a que ellos jamás entraron en pacto con Yahweh, bendito sea. Ahora que entendemos quién es la ramera, la que más adelante llamarán Babel, el texto de los siguientes capítulos cobra sentido, pues nos dice en el verso 2 que esta mujer o ciudad ha fornicado con los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, y se ha embriagado con el vino de su fornicación, es decir, se ha mezclado hasta más no poder. Estos reyes de la tierra, con los que ha fornicado, se ha mezclado o unido, está haciendo una referencia en primer lugar a todos los imperios que alguna vez sometieron a Jerusalén, le conquistaron y le subyugaron. Y más adelante mencionaremos los nombres de estos imperios. Y cuando dice los moradores de la tierra, habla en un aspecto cultural, ideas, pensamientos, filosofías, calendarios, fiestas, política y más, que estos imperios dejaron impregnados en Jerusalén conforme a su paso. Y como Jerusalén es de donde sale la ley, todo Israel se vio afectado no solo en su forma de vivir, sino en cuanto a su relación con el Eterno. Un interesante dato profético mucho más actual sobre estos reyes que fornicaron con Jerusalén es hablar de otro imperio que se está forjando cada vez más rápido y desde ya y hace décadas está en cortejo con Jerusalén, el nuevo orden mundial, que hoy es un gobierno de hecho, la globalización, pero para el 2030 será de derecho. Veamos que la palabra reyes, que aparece en griego, es basileus, lo que proféticamente nos da un indicio de dónde buscar. Basilea, Suiza. Veamos qué encontramos. En esta ciudad se inauguró en 1897 el primer Congreso Mundial de Historia Sionista, bajo la dirección del intelectual y político judío vienés, Teodoro Herzl. Este congreso es el punto de partida de la fundación del Estado moderno de Israel. Y vemos que su influencia sobre la Jerusalén actual, Sodoma y Egipto, no se detuvo allí. En Basilea residen los bancos con fondos de inversiones más importantes de las familias que gozan de una hegemonía mundial. Los Rothschild han estado constantemente financiando lo que se denominó en su momento como Aliyá, el retorno del pueblo judío a la tierra negociada y comprada con el dinero de ellos. En las guerras mundiales han subvencionado a ambos bandos para lograr sus propósitos, entre ellos la declaración de Balfour, cuánto ayudó al movimiento sionista, o la creación de la ONU posguerra, a cambio de decretar a Israel como un Estado en el 48. En Basilea se dio origen a los protocolos de los sabios de Sión. De hecho, se llevó un juicio allí por estos escritos y se determinó que no se podía autentificar su veracidad. Sin embargo, todo lo que de allí se habla se está cumpliendo tal cual se anunció a finales del siglo XIX. En estas páginas se anuncia un gobernante que tendrá un régimen desde Jerusalén. Voy a citar parte de este tratado para que nos hagamos una buena idea de su relación con la gran ciudad. Dice: hoy puedo anunciarlo, que nos encontramos ya cerca del fin. Nos queda poco por recorrer, un poco de camino. El círculo de la serpiente simbólica, representación de nuestro pueblo, quedará cerrado. Cuando esto se verifique, los estados de Europa quedarán aprisionados como por un fuerte anillo. Ahora, es curioso que en la mayoría de los libros o ediciones de estos protocolos aparece una serpiente que su cabeza empieza en Jerusalén y su cola termina en Jerusalén. También vemos que el origen de la más grande blasfemia contra el espíritu de santidad se dio en Basilea. El monje Casiodoro de Reina, quien con su influencia cristiana tradujo la Biblia y la alteró en gran parte para que coincida con su religión, se refugió en Basilea mientras terminaba de realizar esta labor. Y fue justamente en Basilea donde se imprimieron en 1569 los ejemplares de la Biblia, primera completamente traducida al idioma castellano, de las fuentes hebreas y griegas más antiguas disponibles, pero con ideas preconcebidas al hacerlo. Esta Biblia es conocida como la Biblia del Oso, y esta fue la que, después de algunas adaptaciones menores, se conoció hoy como la versión de la Biblia según Reina Valera.
muy apreciada por los cristianos evangélicos, pues tras la aparición de la imprenta, Basilea se convirtió en un centro editorial sin censura. Todos estos fondos de inversiones que manejan las multinacionales, las farmacéuticas, las armas y el dinero mundial reside allí. De Basilea se fragua el movimiento sionista que hoy está enquistado en los lugares de poder del mundo entero. De allí se anuncia el nuevo orden mundial, la séptima cabeza de la bestia. Una ciudad que, al igual que muchos puntales en el mundo, adoran entidades de una manera muy abierta. De no ser así, ¿cómo explicaríamos que en 2016, en la ceremonia de inauguración del túnel de San Gotardo, en Basilea, se haya realizado un ritual donde aparecieron figuras de Baphomet cargado en su trono, y ceremoniales con una clara adoración al macho cabrío y sus siervos? Juan ve a la mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es interesante que centenares de años después de que se escribió este libro, veamos al sionismo actual siendo color escarlata. Estrella llamada así de David original era roja, tanto así que un banquero judío llamado Meyer Angel Bauer cambió su nombre a Meyer Angel Rothschild, que significa escudo rojo, fundando una dinastía que hoy gobierna el mundo. El rojo es una clara referencia a Edom, quien se ha infiltrado en todos los imperios, imperios que han oprimido a Israel, desde Esaú a Jacob, Elifaz a Job, la guerra extensa entre Edom e Israel, pasando por aquel que entregó al Mesías, Judá Iscariot, varón de Queriot, un idumeo, César y su imperio, y así pasando por todos estos linajes, hasta llegar a los amos del mundo de hoy, con su simbología escarlata. Tenemos en nuestro canal un estudio completo que comprende al linaje de Esaú y su influencia sobre Israel y el mundo de hoy. Esta bestia estaba llena de nombres blasfemos, y la palabra que aquí aparece como nombres es onoma, que habla de autoridades, aquellos que en gobierno se han hecho un nombre, un puesto de mando, y estas autoridades son blasfemas o calumniadoras, maldicientes de Israel y su Elohim, tal como profetiza de Edom, rojo, porque todo hombre será cortado del monte de Saf, por el estrago, por la injuria, blasfemia, a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza, y serás cortado para siempre. Son autoridades o puestos de poder que menospreciaron al pueblo santo, por eso lo conquistaron o lo oprimieron. Continúa diciendo que esta bestia es un sistema de gobierno. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Al darnos el número de sus cabezas, nos ayudan a identificarlo claramente. Y nos lo muestran como una bestia deforme, una mezcla enteramente. En el capítulo 13 de esta profecía nos dice que esta bestia subía del gran mar, las naciones, y esta era semejante a un leopardo, pies como de oso, su boca como de león, un ser híbrido o a manera de quimera, completamente repugnante a la vista, pero mezclado. Cada una de estas cabezas han sido y serán el número de maridos, imperios o gobiernos que afectaron a Jerusalén, con todos aquellos que después de su primer marido ha fornicado. Como con la samaritana, Yeshua le dice proféticamente a Israel, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Aquí habla hasta aquel tiempo, pues serían en orden, el eterno, el primer marido, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, serían sus 5 maridos, y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido, hablando de Roma en aquel tiempo. Con la bestia es igual. Recordemos que en primer lugar está el Eterno, quien le dio su Torá, sus leyes, puras y perfectas. Y luego de esto se deformó cuando Asiria, aunque no conquistó Jerusalén, el rey Ezequías, para conservar su reino, se ofreció como vasallo ante Sennacherib y le pagó tributos. El reino del norte desapareció, pero como está registrado en Segunda de Reyes, el territorio de Samaria conservó la Torá, pero con un sincretismo de los demás pueblos, tal como está escrito. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados, y hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según su ley. Y esto sin duda afectó a Jerusalén, pues era tributaria. Luego llegó Nabucodonosor, quien la conquistó, y el pueblo fornicó también, pero en su influencia llevó a que, en su retorno, aún guardaban la Torá, pero arrastraban calendarios, nombres y prácticas extranjeras, no solo babilónicas, sino también de medos y de persas. Recordemos que fue en el reinado de Ciro que ellos recobran su libertad.
Luego, el helenismo con los griegos, al que absorbió al mismo imperio romano a la postrer, y Roma, por su parte, influenció no solo culturalmente en Judea, sino políticamente, en las decisiones del Sanedrín y del templo, tanto que es así que se le conoce como el Templo de Herodes. La cámara sacerdotal era llamada por el pueblo con un nombre romano, pretorio, debido a que el poder sobre él no era del sacerdocio, era de Roma, pues ellos decidían cuándo cambiaban y dejaban sumos sacerdotes por precio o por gusto o conveniencia. Todos estos 6 imperios pasaron por Jerusalén después de que el Eterno la apartara y dejaron huella en su fornicación, su influencia sobre él, creando una mezcla que volvió a Jerusalén la gran ramera, Babilonia, confusión, mezcla hasta el día de hoy. Cuando el Apocalipsis se escribió, ya había una mezcla de 6 caminos, contando la Torá, esta que fue ensuciada con las demás, y el séptimo es en la actualidad y está por venir. Los 10 cuernos, el mismo ángel menciona que son 10 reyes que recibirán autoridad juntamente con la bestia. Esta bestia es el gobierno final, que de acuerdo a la política actual se preparan a inaugurarlo en septiembre del 2030. Coincide con el jubileo del año 6000. La mujer vestía como lo hacen los reyes, de púrpura y escarlata, ciudad deseada por los gobernantes, la copa que hace temblar a las naciones. Y en su mano tenía un cáliz de oro, pero lleno de abominaciones e inmundicias, mezcla que da de beber a los que a ella se acercan. En su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la descripción que el Eterno le da. Así es como hoy él ve a Jerusalén, ciudad que alberga iglesias cristianas de adoración solar, templos budistas, mezquitas musulmanas en el monte Moriah, algo completamente profano. Jerusalén, ebria de la sangre de los santos, los que guardaron la Torá conforme a la enseñanza de Yeshua, pues antes de estos eran Babilonia, un camino que no era claro, solo confusión. Y ver esto, que trata de Jerusalén, asombró a Juan tanto que aquel ángel le dijo, ¿por qué razón te asombras de esto? Y comienza a revelar el misterio de la mujer y de la bestia. La bestia, lo repetimos, es un gobierno de hombre. Por eso usa figuras de animales del campo y describe a una bestia subiendo del mar. Las naciones, esta bestia o gobierno se describe como una deformación o mezcla de lo que debía ser Israel. Por eso es que el Eterno lo describe así, como algo repugnante. De ser de otra manera, de ser algo que involucre solo a las naciones sin que tenga que ver con Israel, no lo mencionaría así, como algo profano. Solo se puede ser profano si antes fue santo. Veríamos esta visión solo como animales o bestias del campo, tal como la visión de Daniel. Pero esta última bestia es un recuento de todos estos imperios que deformaron la pureza de Israel, con un sincretismo entre la Torá y las costumbres de los dioses paganos, pues aún dice que la mujer estaba sobre la bestia. Jerusalén estaba sobre estos imperios. Es por ello que la llama la bestia, que era, no es, pero que será, por la cantidad de imperios pasados, pero también afirma que esta última irá para perdición. Luego nos dice que estas 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y también son 7 reyes, una profecía doble. Muchos creen que debía ser Roma, porque se conoce que Roma está cercada por 7 colinas, pero no es así. Jerusalén no tiene 7 montes o colinas sobre que asentarse, solo 3 montes, el monte de los olivos, el monte Moriah y el monte de Sión. Pero la verdad es que no habla de montes literales, así como no habla de reyes literales en Jerusalén, pues dice sobre los cuales descansa la mujer. Es más o menos como el sueño del faraón, las vides y las vacas, ambos eran uno. Aquí también, montes habla de gobierno, en la mente hebrea. Por eso dice para la mente que tenga sabiduría o este conocimiento. Un monte es una forma de decir gobierno, pues todas las capitales y palacios de los reyes tenían la costumbre estratégica de asentarse en montes. Es una forma poética de hablar, muy conocida para Israel, como cuando dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. No es un monte literal. O cuando nos dice, todo monte o collado será allanado. No habla de algo literal, sino metafórico, gobiernos, reyes. Como cuando representa a los gobernantes como árboles del bosque, y nos dice, todo árbol será talado y no dejará ni raíz ni rama. Es exactamente lo mismo. Aquí nos dice que hay gobiernos sobre los que se ha edificado Jerusalén, la actual, o la mujer.
Tal como ya hemos venido diciendo, las influencias de estos imperios mancharon cada vez más la Torá pura, que debía imperar como en los tiempos en que David fundó Jerusalén como capital, y que, los repetimos, Asiria, Babilonia, Medo, Persa, Grecia, Roma y al final el nuevo orden que está por nacer, contaminó a Jerusalén. En cuanto a estos 7 reyes, nos dice que 5 de ellos han caído, todos hasta Grecia, los 5, y que uno habla de Roma, y el otro aún no ha venido, The New Order World, y cuando éste llegue, es necesario que dure poco tiempo. Ahora, hay algo curioso en el verso 11, pues nos dice que la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va para perdición. Para comprender estos versos es necesario tener una idea más o menos clara de lo que va a pasar, todo basado en las profecías tanto de Apocalipsis como las de Daniel, del final de los tiempos. En el momento en que se levante el nuevo orden, será dirigido por 10 gobernantes. De estos 10, 3 de ellos caerán a causa de un personaje que en menos de 3 años de este régimen cobrará fuerzas y despuntará como un nuevo emperador. Se dirige al Medio Oriente y establece su centro político desde Jerusalén. Este es el octavo, que es de entre los 7, que busca y se levanta su propio imperio, un hombre con ambiciones muy grandes, de cual mencionan los profetas, pero jamás como un gobernante único mundial, como siempre se ha creído. Este hombre tuvo la mala suerte de reclamar como suyo el territorio que ya ha sido otorgado a Israel por derecho de pacto en un tiempo de cumplimiento de promesas. Lo pagará muy caro, aunque él aún no lo sabe. Se podría decir que estuvo en un lugar y tiempo equivocado para armar su imperio. Él, como gran estratega, vio en Israel un punto adecuado para dirigir su imperio, una situación geográfica magnífica, convirtiendo a Israel en una base ideal para la preparación y lanzamiento en cualquier dirección de posibles operaciones, a la cual se puede acceder por una corta vía marítima, siguiendo el Mediterráneo, aérea en momentos de crisis. Y todo esto, por supuesto, no agradó al orden mundial. Es una completa rebeldía al sistema, y es por ello que el mundo entra en una guerra más, y se encuentra en Megido peleando el día y la hora indicada de reclamar la tierra de su heredad por mano del rey Yeshua. El mundo estará en guerra entre ellos. Solo nosotros estaremos pendientes de ver a los cielos. Ellos no sabrán que los atacó, hasta que cayó sobre aquellos destrucción repentina. Este pasaje de Apocalipsis 17 nos enseña la perspectiva del Eterno frente a Jerusalén actual, y a todo lo que ella brota, le llama abominación e inmundicia. Esta no es la Jerusalén de Yahweh, es solo una deformación, no es la virgen, es la ramera, no es la que con esperanza anunciaron los profetas, es aquella a la que con vehemencia decretaron juicio. No tomemos del anatema para que no muramos. Basta ya de idolatrar lo que el Eterno aborrece. Escuchemos su palabra cuando dice de Sión, por boca de Isaías: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toques la inmundicia. Salid de en medio de ella y purifíquense los que llevan los utensilios de Yahweh. Ahora nos vuelve a hacer el mismo llamado, cuando de la ramera, confusión, Babilonia la grande, Jerusalén, se nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibas de sus plagas. Bueno, yo les voy a mostrar unas imágenes, porque los protocolos de los sabios de Sion realmente nos muestran que ellos, que ahí había uno de los dibujos, de los eslogan y de lo que usaban para promocionar esto, a finales del siglo XIX, muestran que Jerusalén es el centro del mundo, y tenían una serpiente que salía de Jerusalén, ¿no es cierto? Y que llegaba a su cabeza también a Jerusalén, porque siempre ustedes van a oír que cuando escuchan esas enseñanzas del judaísmo, que dicen que Jerusalén es el centro del mundo, porque lo era, y tiene una posición estratégica, pero en el paralelo 33, pero no ahora, pues. ¿No ve que ya descubrieron América? Les cuento nomás. O sea, todo tenemos que llevar a su contexto. A veces uno hace este ejercicio, ¿no? Ya, entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos esta señal. Esta es la serpiente. Esto de aquí pertenece a una organización secreta o discreta, que según ellos, a la cual pertenece solo la monarquía. Se llama la Orden de Jalatrava.
la orden de Calatrava, que usa esta figura, pero todos los que saben de esto, de todos estos protocolos y este conocimiento de órdenes discretas y secretas, saben que este símbolo de la orden de Calatrava es una serpiente que se come el rabo. Ya. Y este señor, que hoy es el rey de España, sangre azuloide, o como le quieran decir, yo no sé quién les da esa dignidad, pero se sostienen. Este señor, entre sus infinidad de nombres que tiene, dice rey de Jerusalén. No quiero decir que él sea el antimesías, pero ya la élite se maneja como reyes de Jerusalén. Ustedes van a ver que en este video estamos poniendo toda la evidencia de eso. Este señor es rey de Jerusalén. Se llama así, uno de sus nombres. Tiene, creo que más de 10 nombres, como usan ellos, ¿no? Y solo se casan entre ellos. Ya les habíamos mostrado que la élite tiene rituales, como este ritual que estamos viendo, esto entre paréntesis, este ritual de cuando nace un hijo de la realeza británica, utiliza la misma vestimenta de esta película, del bebé de Rosemary, que fue hecha en los años 70, que es una hibridación de un ser que es llamado Pindar, que es una cabeza de sangre pura de la élite, de sangre azul, que en algunas culturas le llaman la sangre de reptil, ¿no? O sea, de esa sangre azul, los grandes reyes salen de este Pindar, que es un semental de raza pura. Entonces, ustedes ven este momento como sus vestimentas son prácticamente las mismas del bebé de Rosemary. ¿Qué hace la esposa del príncipe William con esos vestidos? En una presentación oficial del niño. ¿Qué hace la princesa Diana con ese vestido? En una presentación del niño. ¿Y por qué tiene que ser igual al vestido que hace en la película el bebé de Rosemary, que es el bebé del diablo, dicen? Desde una entidad, con el mismo vestido de Mia Farrow. Y el que hizo de la entidad se llama Anton LaVey, que es el que escribió la Biblia satánica. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que comprender, hermanos. Bueno, vemos que la gran ramera es una ciudad, es una esposa, es la esposa, la única que ha tenido pacto. Eso ya quedamos claros con el estudio. No tenemos que repetir esto. También tenemos que saber que todo esto comienza con señales en los cielos, hermanos. O sea, cuando en el Apocalipsis 15 dice, y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Qué está hablando? Señales astronómicas. No estamos hablando, cuidado, astrología ni cosas así, astronómicas. ¿Por qué el Eterno usa las señales astronómicas? Porque esto va a suceder una sola vez en la vida y porque como el universo está en expansión, después de unos cuantos cientos de años, ya nunca más va a haber esto. Porque el universo se está expandiendo. Entonces, estas señales, dice, son por ejemplo, las señales en el cielo, para empezar estas copas de ira que se derraman y estos eventos de estos juicios del Eterno, son anunciadas por el Eterno. Por eso logramos comprender, no solo es que fuimos a investigar y a inventarnos, porque esto ustedes pueden conseguir con una aplicación que se llama Stellarium. Una aplicación, o sea, si es que alguien pide diezmos, que se compre una aplicación, la pagada, nosotros tenemos la gratis. Pero aún así, ahí está. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué son las señales en el cielo? Por ejemplo, o sea, que estoy dando una fuerza a estos estudios, ¿no? Cuando el Mesías va a venir, hay una señal en el cielo que vemos una mujer vestida del sol, la señal que dice, aparecerá la gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna tierna bajo sus pies, 2 estrellas sobre su cabeza. Vemos que Virgo, la constelación de Virgo, que en hebreo es Betula, en las Mazarot y en el templo estaban colgados todas las 12 constelaciones que se refieren a las 12 tribus de Israel. Esa empieza una alineación. Esta alineación es con Leo, y entre los pies de Leo está la estrella Hamelech, que si ustedes le ven en el estelario, ahí va a decir la estrella Regulus, en latín, que es el rey, y se alinea
se alinea con Júpiter, que es, en concepto hebreo, Júpiter es justo, Sadik. Y esta imagen que estoy mostrando es del nacimiento de Yeshua, en el año -1, ¿ya? En Sukkot. O sea, cuando es el tiempo de Virgo. Ya les voy a decir que para la venida vuelta, esta estrella se pone en los pies de Judá. Eso está en el estudio de las Mazarot, que les decimos que vean, porque no me voy a alargar con esto. Y la luna tierna, ¿qué quiere decir? El primer día del 7º mes. Entonces, ¿con qué coincide? Con las señales, con Levítico 23, que es Levítico 23, las fiestas, con la fiesta de las trompetas. Por eso dice, vendré con trompeta. Y Pablo dice, a la trompeta final. Y todos saben que en la trompeta se viene el rey a posicionar de la tierra. Esto sucede, según estos estudios, el 30 de septiembre, jueves 30 de septiembre del 2038. Porque no estoy hablando así de memoria ni aquí profetizando cosas cristianas. Estamos hablando, todas las cosas del Eterno son con las fiestas, porque las fiestas es solo para el pueblo. La venida del Mesías no es un secreto, eso es una cosa muy ridícula que maneja la iglesia cristiana, porque esto tenemos que saber, sino cómo podemos prepararnos para esperarlo. ¿Y cómo nos puede decir en las fiestas de las trompetas? Porque las trompetas son en números 19 solo para Israel. Ya les enseñamos la vez anterior. Y las copas de ira son para juzgar al mundo. En algunos casos, los mismos eventos que juzgan al mundo son trompetas para nosotros. ¿Por qué? Porque las trompetas son para advertir. Huye a la montaña. Prepara agua. Lluvia ácida. Meteoritos. Entonces, su pueblo va a recibir esta alerta. Mueve el campamento. Y nosotros ya hemos programado eso. Esperamos que el Eterno tenga misericordia y estar en la línea correcta. Pensamos que sí, porque detrás de esto hay un estudio basado en una profecía. Y las señales en los cielos no se pueden volver a repetir. Y las señales en los cielos solo van a suceder eso. Por ejemplo, ¿desde cuándo nosotros estamos aquí? Desde el año de 1996, en el último jubileo, que comienza con la aparición del Arca del Pacto en 1981 y 82. 12 mitades, no estoy hablando en calendario ni babilónico ni gregoriano, por si acaso, en el tiempo bíblico del Eterno, semitas y jubileos. 12 mitades más tarde aparece esta señal en el cielo. ¿Y qué hace esta señal en el cielo? Esta es la aplicación. Pasa el cometa Hale-Bopp, de 4.000 años de órbita, y pasa por la cabeza de Perseo, que es David con la cabeza de Goliat y una espada en la mano. Es una constelación. Y pasa por una estrella que se llama Algol. ¿Les suena eso algo a ustedes? Goliat. Como por la Torá, es por 2 o más testigos, pasa el cometa Hayakatake de 70.000 años de órbita. O sea, nunca más va a volver a pasar por ahí, porque ya están movidos cuando regresen. Y le pasa por el mismo sitio, confirmando un evento. ¿Qué evento estamos confirmando? La última batalla, donde la gran ramera va a ser destruida, que es en Armagedón, que no es un evento, es un lugar, Har Megido, donde 2 ejércitos se van a enfrentar entre sí. Y estos 2 ejércitos no es que están esperando al Señor Jesucristo, como se hacen pensar. Ellos, un rebelde, como vimos en el video, se libera del nuevo orden mundial y vienen las huestes contra él. ¿Dónde? Donde se refugió. Donde va a ser derribado Esaú, que está tomado el monte Sión. Lean, cuando aparece y viene el Mesías, aparece Efraín y Judá, y los 2 serán fuego y llama y se irán contra Esaú, y será estopa, carbón. Ahí va a ser fulminado todo esa bestia. ¿Quién es esa bestia? Es esto, según Apocalipsis 13. Primero tenía que vi semejante a un leopardo. Eso es lo que hoy vemos el Imperio Romano de Occidente, la OTAN, ¿no? Dice, era semejante a un leopardo. Los pies eran como de un oso. Oso siempre ha sido el Oriente, Rusia.
¿ya? Y tenía, no dice era, sino como, la boca como de un león. ¿Quién es el león? Judá, ¿no es cierto? Pero como de león es Dan, que se hace pasar como león. Génesis 49, que dice, Dan juzgará a su pueblo y será serpiente junto al camino que morderá los talones del caballo y hará caer al jinete. Entonces, Jacob, viendo semejante visión, dice, venga tu Yahshua. No dice tu Yahshua. Vean en hebreo, dice tu Yeshua, tu salvación. Vean en el hebreo, en los interlineales, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos de esto, ya apareció. ¿Quiénes son estas que tiene cabeza, que sale del mar con una cabeza de dragón, ¿no? Es también porque dentro de esto viene la simiente de el jardín del Edén, del Nahash, de la serpiente. Entonces vemos aquí una mezcla de todos esos linajes. No estamos hablando de aleluya, Ave María, ni nada de esas cosas. Estamos hablando de ADN, de por qué el Eterno va a juzgar la tierra. Porque hay una irrupción, porque vemos el libro de Enoc, vemos la carta de Judas, vemos todo que hay una irrupción, hibridación de seres de otros lugares, entidades fuera de la tierra, que no conocen al Mesías. No es que veo un ovni y es el diablo, eso no. O sea, vamos ubicándonos. Eso es lo que a Adán se le recomendó, se le dio unos atributos a un hombre animal y se le dijo que él va a gobernar la tierra. Y se le hizo una esposa de acuerdo a su misma genética, sus mismos principios y atributos. Por eso le hace de él mismo, porque sí habían mujeres pues en otros lados. ¿O quién puede negar todas esas osamentas y restos de arqueología y la antropología nos vería como niños tontos si es que no viéramos alrededor cosas y andan ahí luchando en el cristianismo y en las supuestas raíces hebreas? ¿De dónde tomaría mujer Caín? O sea, es absurdo. Esas son las bestias del campo. Adán es un hombre animal, pero se le hace un Adán revestido de atributos. Por eso es que él falla y después el Eterno dice en Génesis 3, tengo que enviar a mi diestra para que vuelva a tomar del árbol de la vida. Y entonces su palabra viene desde el Eterno, desde la eternidad. Y la palabra se hizo carne. Lo que dijo en Génesis 3 se hizo carne cuando Juan lo dice. No es que el Mesías es el mismo Eterno. Su palabra se hizo carne, o sea, se materializó. Entonces ya estamos viendo un linaje, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que comprender otras cosas. ¿Qué es lo que le dice no la religión? ¿Qué es lo que le dice los que están estudiando Torah, que dicen Shalom y todo? Boker Tov, Shavuot Tov. O sea, eso no es lo que queremos, no es, eso no es el fin. Ya, le están diciendo, hermano, los islámicos son, de ahí sale el anticristo. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por el sionismo, que quiere esas tierras, que necesita el gas, el petróleo, que necesita hoy. Sus bancos, sus petroleras, sus farmacéuticas han doblegado al mundo. Todo está en Basilea. Basilea. El hombre de pecado que dice las escrituras, ese es un ser que entra con el nuevo orden mundial. Pero resulta que él se ve como dice, yo soy judío, yo tengo el apoyo de mi pueblo porque me están viendo como un líder, acabo de pacificar la guerra del sexto sello, donde como soy de Estados Unidos, bueno, se ve como un judío, ¿no? Pero realmente es un edomita, falso judío, y si algo tiene por la profecía es de tribu de Dan. ¿Quiénes son ellos? El oso, los de Ucrania. ¿Ustedes saben de dónde es Zelensky? Ucraniano judío. ¿Y por qué Putin está saliendo
a invadir Ucrania y a ustedes les dicen los malos, los malvados, ya vienen. Si ustedes leen la Biblia, ustedes van a ver que dice que antes de que se mate a todos o se persiga, dice a los escogidos, tenemos que sacar a los 144,000. Entonces, ustedes ya saben que con esto de usar esas tapas en la cara y esas cosas aquí en el cuerpo, todos estábamos ahí a medios desconcertados. Pero aparece un ángel de Oriente, dice, y le dice, no acabes todavía con ellos, porque no hemos sacado todavía los 144,000. O sea, Efraín todavía está en las naciones. Y cosa curiosa, los aviones de Rusia empiezan a atacar Ucrania. ¿Qué pasó ahí? Se cumple esa profecía. ¿Y ustedes qué hicieron? Se sacaron todas esas cosas y ahora es como si nada. Cosa curiosa, ¿no? Así funcionan las escrituras, hermanos, con el periódico de ahora. Por eso es que el pueblo entendido tiene que saber esto. Ese evento no es apocalíptico. Ese evento es ahora, antes de que salgan los 144,000, antes de que salga Efraín. Esos 144,000, muchos todavía están presos. Y eso sucede solo al final de la guerra mundial del sexto sello, que es antes del 2031. El que pacifica eso, esa guerra entre los dos bandos, Oriente y Occidente, la gacela y el oso, ese pacificador va a tomar un nombre, renombre, pero él va a entrar al nuevo orden mundial con agenda que ustedes ya saben que es esta que estoy mostrando en este momento, con esa agenda que ya está programada, foro de Davos y todo eso. Entonces, con esa agenda, él entra a ser parte y hay un concilio, un congreso de 10 reyes. Esos 10 ya están, muchos y otros van a conformarse ahí. La misma OTAN tiene esos países, hoy van a haber más, pero tienen voto dirimente hasta en la ONU, que tiene, cuando el Ecuador va a la ONU no hace nada, hermanos, no tiene voz ni voto, así se queje que ya viene el cuco, porque solo hay países que son escogidos para eso. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió la profecía, así funciona esto, hermanos. Me tomo un poquito para poder, de pronto, alguna mente con la religión todavía no pueda captar lo que estamos hablando, ¿no? No puede ser los musulmanes que son los enemigos de nuestro pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los musulmanes no tenían pacto con el Eterno. No puede ser el cristianismo porque el cristianismo no solo no tiene pacto, reniega del pacto, odia el Shabbat, los llama del pasado. No puede salir de ahí una esposa que sea con esas características. Además, ¿por qué Jerusalén? Yo sé que a muchos les va a chocar esto. ¿Por qué Jerusalén? Porque hay unas cosas muy evidentes en Apocalipsis 17, que dice que es la ciudad que mató a los santos y a los testigos de Yeshua. ¿Roma mató a los santos? ¿El profeta Isaías murió en manos de Roma? No, a los profetas. ¿Cómo es Jerusalén? Jerusalén, que matas a los profetas. No mató. Tampoco vemos a Roma, ni siquiera en el Imperio Romano, cuando en el tiempo de Yeshua no mataron a Yeshua. Eso es religión. Porque si lo mata Roma, lo descalifica como Mesías, porque ningún gentil puede tomar del cordero de Pesaj. Lo mata, como dice Cleofas, le dice a Yeshua en Lucas 24, le dice, nuestros gobernantes y nuestros sacerdotes lo mataron. O sea, los que estaban dirigiendo los herodianos con los falsos levitas de otra línea sacerdotal, pero judíos. Ellos lo mataron. ¿Quién lo entregó? Judas, el señor Judas de apellido Iscariote. No, lo mató Judas de la ciudad, varón Ish, Keriot, ciudad de Keriot, de Idumea, un falso judío. Él mismo se ve como judío, pero no es judío. Es Idumea, es de los hijos que tenían que perderse, como dice en las escrituras. Juan dice, se perdió, no perdía ninguno. El que tenía que perderse se perdió. ¿Por qué? Porque la promesa no es para los idumeos, que están mezclados con cananeos. Y luego estos de aquí, se cae el templo y salen y se mezclan con las élites. Y en el siglo VII se mezclan con una nación en el Cáucaso, con Hazaria.
Para el siguiente siglo, para el siglo 8, 20 millones de házaros ya eran judíos descendientes de Abraham. 2 siglos más tarde, ya nadie les quita eso de su mente, ni de su genealogía. Y de ahí aparece la línea de los banqueros, los que dicen ser judíos y no lo son. Y ahí todos ellos se mezclan, obviamente, con el Vaticano, claro. El Vaticano es parte del sistema de la bestia. ¿Por qué sistema de la bestia? Porque le pintan como una bestia y los dibujitos y todo eso. No, sistema. En la Biblia se llama bestias del campo a las naciones que no son israelitas, que no son revestidas de lo que se le dio a la línea de Adán y Set, no a Caín. Caín era una bestia del campo. Entonces, esa línea, por eso es que esa línea de Set vemos en la genealogía hasta llegar a Yeshua, simiente pura. Esto no es cuestión de religión ni de fe ciega, esto es cuestión de genética. Esto de aquí es algo relacionado a la ciencia. Y vamos a ver entidades. Ustedes vieron que en las copas de ira aparecen unas entidades con forma de ranas. Ya sabemos que hay vida afuera de la tierra, que no conocen al Mesías. Sabemos que están gobernando muchas naciones. Vemos al arcángel Miguel, Gabriel, llegando donde Daniel con un mensaje y dice, casi no llego. Se me atravesó el príncipe que domina Persia, el orden mundial del tiempo de Daniel. No es que Ciro se le apareció en el sistema solar, no, en el espacio. Se le atravesó una entidad poderosa que estaba dominando el mundo, como hoy domina el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene que durar 2000 años, hermanos, por la profecía de Daniel 8, en donde dice que el imperio que gobierne cuando se cae el templo será el mismo imperio que gobierne la persecución del último tiempo. Hace 2000 años casi se cayó el templo. Y hoy todavía no nos persiguen a los que son del último tiempo, de los Aharit Hayamim. Entonces es Roma que tiene dos facciones, por eso vemos la gacela, Roma de Oriente y Roma de Occidente, el oso. ¿Cómo se dividió el Imperio Romano? En el Imperio Bizantino y los bárbaros de Occidente. Eso mismo está manteniéndose hoy, eso es profético. Por eso es que la Iglesia Católica también siguió a eso, y se puso la Iglesia Ortodoxa de Oriente y la Iglesia Católico-Romana de Occidente. Esa es la profecía. Esa es parte del sistema, de la opresión religiosa. Hoy ellos ya formaron, o sea, si es que alguien quiere quitarse las escamitas de los ojos, en diciembre del 2022 ya se acabó de construir en Qatar, en Emiratos Árabes, corrijo, la iglesia ecuménica, en cubos esotéricos, como ven en la foto. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que va a prohibir y va a ser la base del nuevo orden mundial. Están cristianos, se llama la iglesia abrámica, musulmanes y judíos, haciendo un sincretismo. ¿Y cómo está Jerusalén hoy? Cristianos, musulmanes, judíos, y también hay de todas las religiones. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de una persona secular, no creyente, un hombre animal que vive, por eso el Eterno les llama, y Yeshua también les llama perrillos, a los que no tienen linaje. Y también dice que al final de los tiempos los perrillos no van a la Nueva Jerusalén, o sea, los que son gentiles. Solo es para israelitas. El Eterno tanto amó al mundo que tuvo primero que escoger a Israel para que filtre la simiente. Y en el milenio que viene va a haber justicia, paz para todo el mundo, pero sin la simiente. Así es esto. Esta es la historia, ¿no? Entonces, el próximo imperio ya es las dos facciones unidas. Y de ahí sale un personaje, parte de eso, que se va a ver como judío y va a haber una facción que le va a apoyar. Pero al final de los días van a querer reunificar el imperio. Entonces, en medio de esa guerra de devastación, ya están entidades también, acuérdense en las copas de ira y en las trompetas. El Eterno nos advirtió de entidades que bajan con tecnología a la tierra. En medio de esa guerra que va a acabarse la tierra sin cumplir el propósito del Eterno,
viene Yeshua y acaba con todos. No es que, ¿quién se atrevería en este mundo sabiendo que va a venir, que Jesucristo es verdadero, por decir, para un soldado? Y viene, se van a atreverse a enfrentar. No, él irrumpe en medio de una guerra entre dos facciones y acaba con esas naciones que iban a terminar la tierra. O sea, seamos sensatos en esto. No nos dejemos llevar por la religiosidad. Entonces, todos estos puntos había que explicar. Por ejemplo, Basilea. Basilea, ustedes acaban de ver en Basilea, está el fondo de inversiones del banco más grande del mundo. Están todas las familias élite, están las sedes de las farmacéuticas, Roche, Pfizer. En Basilea es donde se fraguó aparentemente los protocolos de los sabios de Sion. De Basilea sale inclusive hasta la retorcedura de la Biblia Reina Valera. ¿Por qué dice en el video que es la gran blasfemia? Porque en Apocalipsis, en Romanos 11, 17, tiene una blasfemia terrible, la Reina Valera, especialmente la 1960, que ya son traducción de traducciones y está usando el cristianismo. Y esa es una blasfemia. ¿Por qué? Porque dicen que tú, o sea, refiriéndose a la iglesia, que eres olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de las ramas naturales. Eso dice su Biblia Reina Valera 60. Si ustedes leen originalmente en el interlineal o en la 1909 no van a encontrar eso. Ha sido injertado entre las ramas naturales. O sea, ustedes que eran olivo silvestre, criado así como las moras del campo, van a ser moras cultivadas y serán injertados entre las ramas originales. Pero como la iglesia necesitaba reemplazar a Israel, al Israel bíblico, entonces pusieron en lugar de las ramas. Los judíos mataron a Jesús. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y tenían una ceguera parcial hasta que ustedes entren. Pero eso también acarrea un castigo, ¿no? Como el hijo pródigo dice, en la parábola dice al padre, tú por este que vendió la herencia has hecho fiesta y yo que he estado contigo, ni un cabrito, ni un sacrificio has hecho por mí, no has matado nada. Por eso es que ellos, o sea, no está hablando tiernamente aparentemente de la casa de Judá. Tiene misericordia, pero no van a resurrección. A primera. Ellos van a mirar a quien traspasaron cuando ya fue la resurrección. Ellos no van a resurrección. Pero si hay judíos entre los restaurados, porque la profecía abarca eso. Pero ellos como casa tienen que ser juzgados. Por eso se levantan los dos testigos al final de los tiempos, que son contra la casa de Judá. Dos rabinos que hoy son ortodoxos van a ver que el arca tiene la sangre del Mesías y les invitamos a ver el estudio del arca del pacto que va a aparecer a inicios de la gran tribulación. Y ellos van a conocer que Yeshua es el Mesías y se levanta Elías a decir, Yeshua es el Mesías. Y se levanta Moshe a decir, ¿qué? No guarden el Talmud, guarden la Torá tal cual está escrita. No guarden mandamientos de hombre y los van a apedrear 3 días antes de la venida del Mesías. Y ellos resucitan igual que con todos los que de nosotros muramos y cuando los otros de nosotros sean transformados, de los que están aquí, van a resucitar al mismo tiempo. Ese es el testimonio de ellos. ¿Para qué? Porque nosotros como casa de Israel ya tenemos 2 testigos. ¿Quiénes son nuestros testigos? Profeta como yo, dijo Moshe. Yeshua es nuestro primer testigo. Delante del Eterno, como casa de Israel. Por eso nos restauramos como primicia y como primogénitos en Ezequiel 37. ¿Y quién es Elías? Yeshua dijo, Juan el Bautista es de Elías, pero ustedes no lo reconocen. ¿Y quién era Moshe? Yeshua, porque enseñó la Torá. O sea, en la parte legal, formal de los testigos. Por eso es que ustedes ya están restaurados. Por eso es que ustedes entran como primicia, porque no entran a guardar legalismos. Hoy estamos plagados de todavía esa doctrina cristiana pagana que venimos acarreando y nos hace difícil sacar. Pero tranquilos, ya están aquí. Eso va el Eterno quitando poco a poco, ¿no? Bueno,
Dice que en la frente de la bestia, perdón, no de la bestia, en la frente de la ramera tenía un cinto, ¿no? Que decía Babilonia la Grande, madre de las rameras. Eso es una autoridad blasfema. 7 nombres blasfemos también que tenían esos imperios son blasfemos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven, cuando ven un cinto, ustedes le ven al sumo sacerdote, ¿no? Aquí dice Yod He Vav He, es una autoridad puesta por el Eterno, es una autoridad. Y ellos tienen un nombre de autoridad calumnioso, que es blasfemia, calumniar. Esa calumnia es que el Eterno no les puso. Y dicen que les puso. Ese es el nombre. Y ella tiene un letrero aquí que dice Babel. No dice la ciudad de Babilonia. En hebreo, es un libro que se dio en hebreo. Esto no se dio en griego. Por eso hay muchos vacíos en el libro, porque los traductores fueron griegos con pensamiento greco-romano. Y tenemos unos estudios, unos 5 videos en el canal que ustedes pueden ver del proceso de helenización de Judea. Cuando vino Yeshua ya todo era helenizado. Hasta uno de sus discípulos por ahí se llama, hay gente con nombres de griegos como Epifanio, bueno, ahí vemos algunos, ¿no? Claro, entonces son nombres que ya están bajo ese influencia. Como vemos la palabra sinagoga, por ejemplo. Sinagoga es un término que no corresponde ni a los mandamientos de la Torá y no corresponde a la mente hebrea. La sinagoga es un término ya usado en Judea porque es un término griego, pero se usa para hablar de un lugar de reunión. Bueno, este nombre de la bestia dice Babilonia la Grande. Y también es asimismo, es un nombre blasfemo, que es la gran ramera. Babilonia, la gran confusión. ¿Qué es lo que dijo Yeshua en Mateo 24:24? Vendrá una gran confusión que hará que los escogidos se pierdan. Los escogidos son los cristianos sin Torah. Volvemos a lo mismo. Los escogidos son los judíos sin Yeshua. No, son ustedes. ¿Y por qué se van a perder? Porque siguen al sionismo y siguen esos ministerios que hablan que Israel ya regresó a la tierra. Y cuando alguien dice que Israel ya regresó a la tierra, se acaba la profecía porque se cambian los tiempos. Y Yeshua, cuando comienza su ministerio, lo primero que hizo fue restablecer los tiempos. Porque dice que tomando el libro, leyó en Isaías 61, que dice que ese era un año de jubileo. Y que se cumplió cuando una mujer tomó su sisión. Está en Malaquías 4, que dice que nacerá el sol de justicia y en sus sitios traerá salvación, en sus alas, en los bordes. Y se cumple el 4.º milenio. Por eso, hermanos, es que sabemos que cuando se cumpla el séptimo milenio, o sea, 2000 años más tarde, porque en hebreo es de 0 a 1. Entonces, cuando se cumple el año 6000, comienza el 6001, el séptimo milenio. Ese es del 26 de septiembre del 2031, donde va a haber una señal en los cielos para no dudar, así como habíamos visto anteriormente. Que es, aquí vemos en la aplicación, esto dice que es el viernes 26, o sea, para amanecer Shabbat. Ustedes saben que en el calendario hebreo es de viernes la noche a sábado. Entonces, es en Shabbat, el 26 de septiembre del 2031, en sus aplicaciones van a encontrar esto. ¿Y qué dice la profecía? ¿Qué dice? Que una serpiente pasa por Virgo y se va acarreando a la tercera parte de los escogidos. Esa es la bestia. Es la constelación de la serpiente, o Ficus, que pasa sobre la cabeza de Virgo, que tiene 2 estrellas, según el sueño de Daniel, el sueño de José. Los hijos de Israel son las estrellas, y se va llevando a ellos. ¿Por qué se lleva a ellos? A ver, simplemente porque, y justo esa cola va topando diferentes constelaciones que son la tercera parte de las constelaciones, que es del zodíaco o de las Mazarot.
en hebreo, que están en el templo, por si acaso, va rozando esas en la apreciación desde la tierra en 2D. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es cuando la gente que se va a perder es la que va a seguir al sionismo. Es la que va a seguir al sionismo. Ya sabemos que Babilonia, entonces, es la Jerusalén actual. ¿Y qué dice el Eterno que hagan la gente? Salir de ella, pueblo del Eterno. A los hermanos que viven en Israel, que viven en Jerusalén. Hay gente que arma viaje para irse a vivir allá. Salgan, salgan de ahí, porque esa no es, como dijo Pablo, esa Jerusalén en el tiempo de Pablo no es la del Eterno. Y Pablo dice, esta no es como la que baja del Eterno, porque estaba Roma. Y eso es hasta hoy. No es la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es a partir del año 93, cuando se escribe el Apocalipsis por Juan. Entonces no es esa Nueva Jerusalén, es la Jerusalén del milenio, la del Eterno, la verdadera, la que vuelve a ser esposa, su ciudad amada, la de Shalom, la de paz. Nunca ha tenido paz Jerusalén. Entonces nosotros sí les decimos a los hermanos que salgan de Jerusalén, salgan de Israel. Es el lugar más peligroso de la tierra en los próximos 15 años. No sean caprichosos. Salgan. No piensen que es que estoy en Tierra Santa y el muro de los lamentos me va a proteger. El muro de los lamentos tiene que caer, porque Yeshua dijo que no quedará piedra sobre piedra y todavía hay ese muro que está ahí en pie, que está edificado sobre la muralla verdadera. Salgan de ahí. Dejen de creer en rabinos o en pastores de raíces hebreas que siguen a los judíos. Dejen de seguir la parashá semanal. Estudien todo, retengan lo bueno, pero aprendan Apocalipsis. Ustedes ya tienen Biblias en sus casas, no necesitan parashá. Saludos.